en, los audios, ¿verdad? Quiero hacer audios pequeños. Mi prima Mayela, ella compartió aquí en el chat y ella asiente y dice amén, gloria a Dios. Gracias, prima Mayela. Ella está escribiendo ahí en el chat. Entonces, es que mi prima Mayela es, y pone una manita ahí, déjeme ver. Mi prima Mayela es experta en esto de Zoom. Hermana Janet, ahora sí la veo ahí. Qué bueno. Saludo, hermana Janet. Un saludote. ¿Cómo está Siboney? ¿Cómo está Gabriela? ¿Cómo está Andrei? Que lo veo que está cumpliendo años. Ahí yo soy fan de toda la familia. Ahí les digo, ahí les pongo me gusta a todos. Están aquí en mi corazón. Cuando digo están en mi corazón, realmente no en este diácono, sino toda su familia está en el corazón de nuestro Señor. Amén. Bueno, bien, entonces vamos a retomar esta segunda parte. Y antes de explicar el tema del pecado, voy a volver a leer un pedacito que dice así. 16, San Juan 10, versículo 16 dice, perdón, 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, si nosotros leemos así y no le ponemos entendimientos, el mensaje se vuelve muy abstracto. Y yo lo digo no tanto por ustedes, sino para las personas que van a escuchar por primera vez este mensaje. Hoy mi nieta, Jenny tiene la virtud, ella como es maestra, entonces ella tiene la virtud mientras conversa con los nietos, ella está enseñando y está preguntando y está... Jenny va a ser maestra siempre. Entonces, nosotros sabemos que si no hay constancia y seguimiento y digamos, el discipulado sostenido, en el tiempo se nos va olvidando muchos detalles. Entonces Jenny le dice a Alicia, venga mi amor, le dice, le hace un montón de preguntas, ¿va? Esta es mi nieta. Le hace un montón de preguntas y entonces yo estoy escuchando y entonces yo veo que Alicia con mucha habilidad está usando toda su capacidad para buscar información por todo lado para contestarle a la abuela. Entonces la abuela le pregunta, Ali, ¿y qué es pecado? Y se queda Alicia ahí dando vueltas y vueltas. Dice, pecado es no creer en Dios. Y entonces Jenny le dice, sí. Y ahí sigue Jenny, usted sabe cómo es Jenny, ¿va? Entonces me dice Jenny a mí, de ahí abuelo, ¿por qué no le explica a la nieta otra vez sobre el pecado? Entonces yo saqué inmediatamente mi amiga la serpiente. ¿Su amiga o su enemiga? No, es que este es su juguete, entonces por eso es mi amiga. Lo que quiero decir para los que están escuchando el audio es que estoy presentando aquí en Zoom, que también podrían ver el link de Zoom, estoy presentando un juguete que es una serpiente de hule. Entonces yo le explico y le digo a mi nieta que el pecado es la serpiente antigua. Ese es el pecado. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo enseña. Entonces habla, por ejemplo, parte de la predicación de Juan el Bautista, él le dice a los que están escuchando, generación de víboras.
generación de serpientes. También dice claramente en Génesis 3, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Entonces la figura de la serpiente está en todas partes. En Números 21 hay serpientes hay serpientes venenosas. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en alto. Entonces, la figura de la serpiente no podemos dejarla de lado. Es que ha habido Perdón, y la serpiente de bronce es en contraposición con las serpientes ardientes. Sí. La serpiente de bronce es Jesucristo y las serpientes ardientes es la esencia de Satanás. Esto suena disonante porque ustedes no van a escuchar esta información en otro lado. Pero quiero ponerle fundamento bíblico por qué yo estoy diciendo que el pecado que cargó el Señor Jesús es una serpiente. Entonces, ¿por qué es disonante? Porque el dueño de este mundo se esconde y no quiere que la humanidad sepa que el pecado es Satanás. Entonces, dentro de las personas, cuando entran en el vientre de mamá, vienen con la esencia de la serpiente. Entonces el apóstol Pablo conoce perfectamente sobre la serpiente. Y él dice en Romanos 5, dice que el pecado entró en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que en Romanos 5:12 quiere decir que antes de que entrara en el mundo ya el pecado existía. O sea, ya la serpiente existía. Y estaba afuera del huerto. Y entonces estamos hablando de la serpiente, estamos hablando de un pecado. Y el apóstol Juan claramente identifica dos tipos de pecado: el pecado de muerte, que es la serpiente, y el pecado de no muerte. ¿Por qué el pecado de muerte es la serpiente? Porque el Señor Jesús le dice a Adán en el Génesis 2, no coma del árbol del fruto que tiene el conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Por eso el pecado de la serpiente es el pecado de muerte, porque la serpiente tiene como propósito de que Adán y Eva coman del fruto del conocimiento del bien y del mal. Por esa razón es que el pecado de muerte está relacionado con la serpiente. Con la serpiente. Entonces, eso es importante que quede bien claro, porque de esa manera, si esto nos es revelado en nuestro corazón, entonces seguidamente el Espíritu de Dios nos pone el entendimiento de Isaías 53, cuando el brazo de Jehová dice, al final del versículo 6, dice que él mismo, voy a buscarlo acá un momento, es que de pronto se me fue la información, pero en Isaías dice, un pastor me enseñó, me dice, para no mentir, voy a leer Isaías 53, un par de versículos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces dice el versículo 6 al final. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado, uno solo, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque
Satanás, que es el pecado, se adueñó de la humanidad. Es uno solo. Pero entonces me dicen a mí, bueno, sí, muy bien, está bien, pero dice que la palabra de Dios dice que Él cargó todos nuestros pecados. Ok, pongámosle entendimiento a eso. La serpiente produce en el corazón de cada ser humano muchos pecados de no muerte, que son las transgresiones. Entonces, Él en la cruz, este brazo, cargó el que produce los pecados y el pecado. Entonces, Jesucristo, cuando está en la cruz, tiene la serpiente y a la vez tiene todos los pecados que produce la serpiente, no el ser humano. Por esa razón, nuestro Señor Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 14, 15, dice: yo no he venido al mundo a condenar al mundo, he venido al mundo a salvar al mundo de la serpiente. De la serpiente. Entonces, cuando a mí me preguntan, entonces quiere decir que usted no tiene pecado. Entonces, en mi corazón está revelado Isaías 53, donde el brazo de Jehová me sacó la serpiente. Por eso yo digo con seguridad que no tengo pecado, que no estoy bajo pecado, porque ya me quitaron la esencia de Satanás. Y tengo bien claro, como lo manifiesta el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Qué quiere decir? Que la serpiente logra llegar hasta los miembros, pero no al espíritu ni al alma, porque mi espíritu y el alma ya no están aquí en el planeta Tierra, están en el cielo. La palabra de Dios nos enseña que somos ciudadanos del cielo. Amén. Entonces, por eso es que siempre yo estoy aprovechando para hablar del pecado. Ustedes me conocen. Yo nunca dejo de hablar del pecado, las consecuencias del pecado y cómo ser libres de la serpiente. Por eso el apóstol Pablo, que conocía muy bien esto, escribe en la carta a los Colosas, en el capítulo 2, y dice, vamos a buscar ahí un momentito, Colosenses, capítulo 2, dice, vamos a ver, Tesalonicenses, un poquito para atrás, Colosenses 2:11, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, mano. ¿Cuál mano? El brazo de Jehová hizo una operación espiritual. Dice, al echar, cogió la serpiente, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, hizo una operación en el cuerpo de Jesucristo y metió la serpiente. Eso lo entendió muy bien el apóstol Pablo. Por esa razón es que a la palabra hay que ponerle entendimiento. Porque si nosotros hablamos en términos generales acerca del pecado y no profundizamos en detalle de qué estamos hablando, las personas en general traen de aquí del automático, como hablamos. ¿Qué pasó? Un momento. Es que se acabó el tiempo. No. No, es que se desconectó algo así. Un momentito aquí en el audio, ya casi regresamos. La batería está bien. No, se está conectando, dice. Algo pasó, se desconectó ya. Aquí están. No, aquí están. Ya estamos de regreso, perdón. Me pasa exactamente igual. Perdón, perdí de momento la conexión con internet, pero ya estamos de regreso. No he hablado nada, me asusté todo.
Entonces concluyo con lo siguiente. Si no le ponemos entendimiento a través de la palabra que el pecado es uno, que la condenación vino por un pecado, dice Romanos 5, versículo 16, entonces, cuando estamos nosotros escuchando la palabra de Dios y nos enseñan de que Él cargó todos los pecados, las personas están pensando en el fumado, la mentira, el adulterio, la droga. Sí, pero si no se le explica que el brazo poderoso de Jehová sacó el que produce todo eso, entonces las personas no les queda claro. Entonces quedan con una salvación que no tiene fuerza y autoridad para seguirla pregonando. Esa es la razón por la que los pastores nos enseñan. A los niños hay que explicarles constantemente, y a los ancianos hay que explicarles constantemente. Y por esa razón, en cada vez que el Señor me permite a mí la predicación, yo siempre voy a hablar del pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús, el buen pastor? Entonces vamos a retomar en otro audio la enseñanza de Jesús, el buen pastor.